Muy buenas tardes, estamos en el Centro Nacional de la Evolución Humana, en el CENIET, aquí en Burgos, en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, y estamos con su director, con José María Bermúdez Castro, con el paleoantropólogo José María Bermúdez Castro, que es el director de esta casa. Como digo, es uno de los directores, además del proyecto de Atapuerca, y uno de los grandes paleoantropólogos de nuestro país y de Europa, desde luego, conocido por todas las personas que van a ver estas conversaciones saben perfectamente quién es José María Bermúdez Castro, pero yo sí quisiera decir que es público y notorio que me une con él una buena y vieja amistad. Hemos trabajado durante mucho tiempo conjuntamente en el proyecto de Pinilla del Valle, en el Valle del Lozoya, y para mí fue un honor todos aquellos años que tuve la ocasión de aprender muchísimas cosas de él, lo cual le agradeceré siempre insuficientemente para todo lo que me sirvió esa experiencia. Y bueno, José María no solo es un gran especialista en paleoantropología, sobre todo en cuestiones evolutivas que tienen que ver especialmente con la dentición. Yo creo que es uno de los grandes especialistas a nivel mundial, me consta que lo es, y así está considerado, sobre cuestiones que tienen que ver con dentición y con evolución humana en general, pero sobre todo con dentición. Y es por eso que le hemos querido hacer esta entrevista, porque además a mí me consta en las muchas conversaciones que hemos tenido que él en su momento tuvo mucho que ver en los orígenes de la introducción de las técnicas tafonómicas en nuestro país. José María también tuvo más que un coqueteo con estos temas, y entonces de esto es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Él además es conocido por sus trabajos como investigador y también como divulgador, en el buen sentido de la palabra divulgador. Su libro El chico de la grandolina, en mi opinión, es uno de los mejores bestsellers de la paleoantropología y de la paleontología humana europea. Y desde ese punto de vista, pues hoy nos encontramos con él, José María, para comenzar haciéndote una pregunta. Cuéntanos tus orígenes, el origen de tu relación con el mundo de la prehistoria, tu interés por la antropología. Yo me conozco muy bien estas cosas porque hemos hablado muchas veces, pero quiero que nos lo cuentes a cámara, porque esto sabes que estamos haciendo, como te decía, un banco de imágenes que tiene que ver con la historiografía de la paleontología humana en nuestro país y de la evolución humana y de la prehistoria, y yo creo que es muy importante que esto vaya quedando testimonio de ello. Bueno, primero, Enrique, muchísimas gracias por la introducción que has hecho y por considerarme para este conjunto de testimonios que yo creo que son muy importantes para la historiografía efectivamente de la evolución humana en España, ¿no? Te agradezco que hayas contado conmigo y te voy a contar, os voy a contar un poquito a todos, un poco, pues, primero mi interés, ¿no? por estos temas, ¿no? Está claro que la evolución humana en España, en aquellos años 70, en los que me empezaron a interesar, pues era una época en la que este ámbito científico estaba muy poco considerado, muy poco conocido. Ya sabes que vivimos la evolución humana en general, pues casi era un tabú, era un tema tabú, ¿no? Y yo no la conocía, sinceramente no la conocía antes de llegar a la universidad. Esto es muy curioso, ¿no? De hecho, yo empecé la carrera de medicina porque era una de esas carreras clásicas, típicas, en las que todo el mundo tenía que hacer, o eras ingeniero, o eras médico, o eras abogado, ¿no? Y bueno, por aquello de aquellas huelgas salvajes que hubo a principios de los años 70, por casualidad recalé en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense. Conocí aquello, eran unos años en los que hubo unas huelgas tremendas, en las que no hubo clases, no hubo exámenes. Recalé allí y me interesó mucho la biología. Dije, bueno, pues esta es una carrera que me parece muy interesante, ¿no? Y empecé la carrera de biología, me fue muy bien, y justo cuando llevaba 3 años en la carrera conocí, por aquello de esas casualidades que me dijeron, hay un gran profesor que explica antropología en cuarto de carrera, pero merece la pena escucharle y tal. Yo estaba en tercero, que es Arturo Valls, don Arturo Valls entonces, ¿no? Entonces yo fui con un compañero y de pronto descubrí ahí Chukutien y otros yacimientos del mundo. Me quedé impresionado, me quedé fascinado, siempre me ha interesado la antropología, y cuando conocí que existía algo que se llama evolución humana, quedé prendado y dije, yo esto es lo que voy a hacer a partir de ahora, ¿no? Y fue lo que me propuse, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época no había fósiles, casi no había fósiles en España en los que podías trabajar o hacer una tesis doctoral. Y bueno, pues tuve la suerte también de conocer a una alumna de doctorado, que ya entonces era doctora, Pilar Julia Pérez,
que había sido doctoranda de Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre, pues como gran impulsor de todo lo que se ha hecho en paleontología, o de casi todo lo que se ha hecho en paleontología humana en España, pues había tenido esta alumna privilegiada, que pues bueno, coincidí con ella, me pareció una persona encantadora, y me fui a su despacho y le pedí hacer una tesis doctoral, ¿no?, con ella, ¿no? Me explicó su vida, me explicó que había estado con Emiliano Aguirre, me explicó que había unos fósiles que procedían de una sierra burgalesa que se llamaba Atapuerca y no sé qué y tal, pero que no había otra cosa, y me ofreció la posibilidad de hacer antropología. Hice una tesis doctoral sobre la antropología de los pobladores prehistóricos de las Islas Canarias. Tengo un recuerdo imborrable, entrañable y cariñosísimo de las Islas Canarias. ¿De los guanches? De los guanches, sí, de los guanches y de los canarios, porque ya sabes que las Islas Canarias habían sido ocupadas por un total de seis tribus diferentes, ¿no? Una de ellas había ocupado Tenerife y La Gomera. Son dos islas que están muy próximas, que son los guanches, que habían ocupado esas islas. Pero las demás tribus tenían otros nombres, eran diferentes, ¿no? Y yo empecé aquella tesis doctoral, me lo pasé fantásticamente bien, aprendí mucho de antropología, pero seguí interesado en el tema de Atapuerca, y fue cuando Pilar Julia Pérez me presentó a Emiliano Aguirre. ¿En qué año conociste a Emiliano? Pues fue el año 81. Que fue además casi al mismo tiempo que Juan Luis Arzuaga. Estábamos coincidiendo en el mismo despacho. Juan Luis había llegado, creo que 1 año o 2 años antes que yo, con Pilar Julia, coincidimos, estuvimos varios años coincidiendo en el mismo despacho. De ahí surgió esa amistad que tenemos, y bueno, pues poco a poco pues me fui enrolando en las filas del proyecto de Emiliano. Y por fin, el año 83, después de 2 años de estar en el proyecto, pero no estar haciendo cosas con Emiliano, de hacer algunos artículos de todavía poca importancia y demás, finalmente fui a mi primera campaña, y desde entonces, desde el año 83, pues decidí que no dejaría Atapuerca en mi vida, ¿no? Y así ha sido, y aquí sigo trabajando y cada vez más emocionado con todos los temas de evolución humana. Bueno, yo no sé si recuerdas que nosotros nos conocimos justamente en el 83, en un viaje en el que tú acompañabas a Emiliano Aguirre a Burgos, pero pasasteis por Valladolid, donde yo entonces trabajaba como responsable del patrimonio histórico de Castilla y León, y ahí nos conocimos. Después he de decir que José María y yo, además de estos trabajos que hemos hecho juntos, pues hemos tenido ocasión de viajar a algunos de los confines del mundo, como al sur del Cáucaso. Hemos visitado juntos los yacimientos de Manisi, hemos estado en el Museo Nacional de Georgia viendo todos los fósiles humanos que aparecen en aquellos yacimientos, y para mí siempre ha sido un placer. Vayamos a la otra gran cuestión que motiva esta serie de entrevistas y de conversaciones. Me consta que tú has sido uno de los pioneros de la introducción de las técnicas tafonómicas en nuestro país. ¿Cómo recuerdas tú aquella etapa? ¿Cuáles fueron los motivos que te impulsaron a trabajar en este ámbito? ¿Por qué empezaste? También porque lo dejaste, porque tú luego no continuaste, sino te especializaste en cuestiones de dentición. Recuérdanos, nos interesa especialmente tu experiencia personal y luego los recuerdos que tú tienes de aquella etapa, de aquella época. Bueno, primero decir que soy un pionero es un piropo porque realmente, bueno, digamos que me interesó el tema. Bueno, vamos a ver. Hay que comprender una cosa muy importante. Emiliano Aguirre siempre ha sido un impulsor de todo, ¿no? Es una persona que le ha gustado todo, que le ha motivado todo, y yo en parte me siento heredero también de esto, ¿no? Me gusta todo lo relacionado con la evolución humana, he heredado quizá o he aprendido de él ese aspecto. Entonces Emiliano, pues como es lógico, él que impulsó el proyecto Atapuerca y otros muchos proyectos, pues lo que le interesaba era todo. Le interesaba la evolución humana en general y todo lo nuevo que hubiera en el mundo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una época en la que España está empezando, que no sabemos casi nada, que tenemos muy poca información, que no publicamos todavía en revistas internacionales o en revistas importantes, que estamos al margen de la ciencia, ¿no? Pero Emiliano es un hombre que ha viajado, que conoce la evolución humana, porque ha tratado con personas como, no sé, con la saga de los Tiki, ha estado en África, estuvo en Rusia, estuvo en Estados Unidos, un hombre viajado, de los pocos científicos viajados en España que tenía muchas inquietudes, ¿no? Y esas inquietudes nos las iba transmitiendo. Entonces él nos decía, cuando empezamos a trabajar con él, por supuesto, él me había dicho, oye, tú la dentición, por supuesto, que era lo que yo hacía y demás, pero me dijo un día, oye, vamos a ver, tú tienes que empezar cuando ya
estaba yo terminando mi tesis, o había recién terminado, me dijo, tú tienes que ayudarme ya. ¿En qué año? Estamos hablando del año 84-85, que fue, el 85 fue cuando terminé mi tesis, ¿no? Y me dijo, mira, tienes que ayudarme en la dirección de las tesis porque yo no puedo con todas. ¿Por qué no me diriges a Yolanda Fernández Calvo? Esta sí que es una pionera de la tafonomía. Porque creo que hay, claro, hay unos trabajos muy importantes, muy interesantes que se están haciendo ahora mismo en tafonomía. Yo aquella palabra pues me resultaba absolutamente una cosa extravagante y extraña que no conocía, ahora sé qué es, pero entonces no la entendía, ¿no? Bueno, pues bien, yo te apoyo en esto, ¿no? Y entonces pues me encargó la codirección, aunque fue más una dirección efectiva, porque claro, lógicamente él no podía con todas las tesis que dirigía, tenía un montón de ellas, ¿no? Me dijo, dirígeme a Yolanda Fernández Calvo. Yo encantado de la vida, por supuesto, y tal. Y claro, para eso tuve que aprender algo de tafonomía. La tafonomía que se había entonces puesto de moda, por lo menos en nuestro ámbito científico, era la tafonomía que hacían entonces los arqueólogos, que más bien eran, yo no sé si procedían del mundo de la... Claro, pues estamos hablando de Estados Unidos, del Reino Unido, ¿no? Personas que no sé exactamente qué tipo de licenciatura podían tener, ¿no? Yo creo que sabían de todo un poco, ¿no? Sabían de geología, biología, arqueología, y entonces aquella tafonomía empezó a aplicarse a la arqueología. O sea, lógicamente, porque los fósiles que nosotros estábamos estudiando, pues procedían de una época en la que estamos interesados paleontólogos y arqueólogos y geólogos, ¿no? Claro, había otra tafonomía, una tafonomía mucho más compleja, mucho más establecida, que era la tafonomía del Cámbrico, la tafonomía del Mesozoico, en fin, había especialistas fabulosos en esos temas, pero en el tema del Cuaternario, los que habían irrumpido en ella o habían empezado a trabajar en ella eran fundamentalmente personas relacionadas con el mundo de la arqueología o con el mundo de los yacimientos arqueológicos, paleontológicos, vamos a llamarlos, ¿no? Bien, entonces yo empecé a leer aquel tema y dije, qué interesante, ¿no? Claro, interesante en el sentido de que a mí también, como le pasa a Emiliano Aguirre, que yo, como decía antes, pues había heredado de él o había aprendido de él ese interés por casi todo lo que se ponía en mis manos o que se ponía delante de mí, pues empecé a leer esos temas, ¿no? Incluso llegué a hacer algún pirito, poco, muy poquito realmente, no porque, claro, cuando ya estás especializado en un tema, sobre todo cuando eres joven y estás con la tesis doctoral, tampoco te puedes meter en todos los temas, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero bueno, el hecho de tener que dirigir a Yolanda ya me metió en ese mundo, ¿no? Y empecé a aprender que, claro, la tafonomía era una cosa muy interesante, porque los fósiles, pues una vez que están dentro de, cuando se están los elementos orgánicos están fosilizando, pierden información, pero a la vez la están ganando también. Y aquello me pareció interesante, ¿no? Decir, bueno, claro, un fósil, claro, sí, se va deshaciendo, se va medio destruyendo, va fosilizando, va perdiendo algunas de sus características, pierde materia orgánica, pero a la vez gana información. Y aquello me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, un hueso de un animal, de un vertebrado, pues queda en el monte y tal, se empieza a resecar con el sol y demás, y a lo mejor queda enterrado. Bueno, pues ya sabemos que ese fósil se ha producido en parte en un ambiente en el que había sol. Bueno, me parecieron cosas muy interesantes, ¿no? Una ganancia de información. Entonces Yolanda empezó a hacer ese trabajo, Yolanda Fernández Calvo, y yo me animé. E hice alguna cosita, alguna incursión muy, muy leve, ¿no? ¿Entre qué años, perdón, José? Pues estamos hablando del año 86, 87, 88, que ya era yo cuando estaba yo con mi beca postdoctoral, y entonces estaba codirigiendo la tesis de Yolanda. ¿En el Museo de Ciencias Naturales? En el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ya entonces había dejado ya la universidad, ya había terminado la tesis, y entonces pues pasé a otra época, a otro lugar diferente, ¿no? Donde ya estuve pues varios años, ¿no? Y entonces, claro, Yolanda además empezó una tesis muy interesante, que me parecía sorprendente, ¿no? Bueno, ella estudiaba los fósiles que habían quedado después de la digestión de los pequeños mamíferos que se comían las aves, los búhos, las águilas o los micromamíferos, ¿no? Todos los mamíferos que encontramos en los yacimientos, ¿no? Producto de su digestión. Con lo cual, podíamos llegar a saber qué tipo de animal había vivido allí, no solamente el fósil que había encontrado Yolanda y que podía estudiar, sino además sabíamos el animal que se lo había comido y que por tanto pues había sido el objeto formaba parte de
del conjunto de animales de la Grandolina o de la galería y demás, porque había estado allí. No teníamos constancia de su presencia, pero sí sabíamos que se había comido a un micromamífero, que lo había deglutido allí en el yacimiento y que allí estaba en el yacimiento. Por tanto, teníamos dos especies: la comida, la que había sido comida, y el comedor. Ello era muy interesante. Y Yolanda hizo una tesis interesantísima sobre la formación del yacimiento de la Grandolina, que bueno, pues es todavía una tesis que tiene mucha vigencia y que y no se ha hecho ninguna otra similar, ¿no? Fue y aquello pues me ilusionó, me gustó. Y luego además, pues luego se hizo un congreso, el primer congreso de tafonomía, yo creo que fue el primero, creo que sí, en el que participaban pues personas que procedían del mundo del Cámbrico, del Mesozoico y tal, y que bueno, pues yo formé parte, incluso hice una ponencia y todo, ¿no? O sea, me atrevía. ¿Sobre qué? Pues yo creo que fue sobre temas de arqueología, de tafonomía relacionado con la arqueología, ¿no? Pues por supuesto no era un trabajo original, porque yo no tenía acceso ni posibilidades de hacer un trabajo original sobre tafonomía, pero lo que hice fue una especie de resumen de todo lo que se estaba publicando entonces en estos países como Estados Unidos, el Reino Unido, con científicos como Pat Shipman, por ejemplo, o Beresmeyer, ¿no?, que habían trabajado en estos temas de tafonomía. Y entonces yo lo que hice fue resumir un poco lo que se había hecho, ¿no? Y hoy día esa comunicación a ese congreso resultaría pues poco adecuada, ¿no? Pero en aquella época, como en España no se conocía nada de ese tema, pues resultó muy novedoso. Y pionera. Y pionera, obviamente, resultó novedoso. Hoy día ya no se hacen estas cosas y hubiera resultado una ponencia que no hubiera tenido ningún sentido en ese congreso, ¿no? Pero en aquella época pues me dediqué a leer, a ver todo lo que se hacía, y me interesó muchísimo aquello de las marcas de corte y de las fracturas que se producían por el efecto de los ambientes a los que estaban expuestos los fósiles, y si habían estado en cueva, no había estado, en fin, los orígenes de la tafonomía arqueológica. Pues yo creo que estaban ahí en aquellos años 80, ¿no? Una época muy interesante, ¿no? Sin duda. Yo tengo dicho y escrito que desde luego el proyecto Atapuerca se sustenta sobre la existencia de unos yacimientos únicos, pero que en torno a él se ha creado un equipo, un proyecto y una escuela realmente excepcional. Y bueno, yo creo que tanto Emiliano Aguirre, que es el gran maestro de todos vosotros y de todos nosotros, pero después los tres herederos que habéis liderado este proyecto, Eudal, Juan Luis y tú mismo, pues habéis creado a su vez una escuela donde de alguna manera por vuestras manos han pasado los que son los primeros tafónomos y arqueozoólogos de primerísima fila en nuestro país. Digo referido sobre todo al Pleistoceno, ¿no? Porque es verdad también que en nuestro país hay figuras arqueozoólogos de tanto prestigio como puede ser Arturo Morales, que son de otra generación anterior, pero por ejemplo los tafónomos del Pleistoceno pues son los que tú acabas de mencionar, Yolanda Fernández Jalbo, pero por no hablar después de Carlos Díez, de Manuel Domínguez, que son gente insultantemente joven, como lo eres tú mismo, si me permites, pero que realmente sois los primeros. Es decir, es una cosa absolutamente novedosa, cuando en otros países, desde luego en África, en Francia muy poco, en España, en Europa muy poco, y sobre todo en Francia también muy poco, más en Estados Unidos, y desde ese punto de vista yo creo que tenéis un papel absolutamente estelar en esos momentos, ¿no? ¿Cómo recuerdas también esos contactos tuyos con Carlos Díez, con Manuel Domínguez, todos aquellos primeros años donde discutíamos que era uno de los debates que, por ejemplo, que a mí me parece, te he de confesar que me parece muy superado y probablemente muy diletante, discusión entre tafonomía y arqueozoología, esto que llenaba tantas páginas y que a mí me parece muy superado, ¿no? Afortunadamente, pero esos fueron momentos absolutamente álgidos, yo entiendo que apasionantes. La introducción de las teorías de Binford en nuestro país, como desde el punto de vista sobre todo de los arqueólogos, ¿no? Yo recuerdo por mi relación con Carlos Díez, que es 2 promociones más tarde que yo en la Complutense, cómo vivíamos la introducción, la presencia de Binford en la arqueología europea y africana también. ¿Qué nos puedes comentar tú de esos momentos, ¿no? De cómo vistes a la gente joven, cómo los viviste, ¿no? Cómo los vistes y cómo los viviste a esta gente joven que de repente tenía una nueva visión de la arqueología que transformaba totalmente los conceptos del mundo del Paleolítico y de la evolución humana. Bueno, yo siento, no sé, en algún momento sentimos que hemos llegado
o demasiado pronto o demasiado tarde, ¿no?, a esta época, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahora, después de que han pasado tantos años, pues vemos que los científicos más jóvenes, los que están trabajando con nosotros, están ya a nivel mundial. No, está clarísimo que las personas que están trabajando con nosotros, ya todos, por supuesto, publican desde el primer momento, ¿no? Publicas en revistas internacionales de gran prestigio y demás. Del máximo prestigio. Del máximo prestigio desde el primer día, prácticamente, si una persona es buena, desde el primer día. Nosotros, en cambio, empezamos publicando en revistas de poca monta, porque en aquella época pues no había absolutamente nada. Entonces fue una época, claro, cuando hago esa retrospectiva, ¿no?, esa misma pregunta me la hago yo muchas veces, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a ver, Emiliano Aguirre llegó tarde o llegó pronto. Llegó cuando tuvo que llegar, llegó en el momento justo, ¿no? Y nosotros hemos llegado en el momento justo también, formamos parte de un proceso. Y en ese proceso, pues nosotros, cuando empezamos, Emiliano Aguirre estaba entonces intentando desbrozar lo poquito que se hacía en España. Nosotros dimos un pasito más y los que vienen ahora van a dar un paso más. Entonces esa época para mí fue, cuando miro mis publicaciones científicas, digo, bueno, son publicaciones científicas todavía de poca monta, ¿no?, de poco peso, ¿no?, en el mundo científico, ¿no? En España sí, en España podían tener su peso, porque como no había nada, realmente pues eran los que estábamos y ya está, ¿no? En el mundo científico esas publicaciones no han tenido repercusión, ¿vale? Entonces, claro, todo esto, de alguna manera dices, bueno... ¿Te refieres a las de aquellos primeros años? Por supuesto, claro. Me estoy refiriendo a la de los años 80, aunque algunas ya iban a algunas revistas internacionales, pero todavía no eran publicaciones de peso. Bien, entonces no me arrepiento de eso, lógicamente, porque estábamos empezando y teníamos muy poquitos medios, ¿no? Entonces, yo lo que siento en ese momento pues es formar parte de un proceso en el que, bueno, pues hicimos lo que pudimos en aquella época, ahora ya podemos hacer más, pero sobre todo lo que hicimos fue abrir puertas que Emiliano nos iba abriendo, pero que nosotros abríamos más puertas, donde había una puerta nosotros abríamos tres. Porque entonces, claro, nosotros entramos y dijimos, bueno, claro, es que en este mundo de la ciencia oficial, pues se hace esto, se hace lo otro, se hace lo demás acá y tal, y entonces, contagiados por el entusiasmo, claro, nosotros también tenemos mucho entusiasmo, ¿no? Contagiados por aquel entusiasmo de Emiliano, pues decidimos que abrir tres puertas donde antes había una, ¿no? Entonces yo aquella época la recuerdo como muy interesante, porque todo lo que hacíamos nos parecía fantástico, o sea, estábamos emocionados, entusiasmados, y si no hubiéramos tenido ese entusiasmo hubiera sido imposible. Ahora, cuando echamos la vista atrás, decimos, bueno, claro, es que aquello que empezamos en aquella época, en los años 80 y demás, pues ahora está muy superado, obviamente, ¿no? Y no te digo infantil, si quieres, juvenil, vamos a decir, ¿no? Pero claro, es que es lo que había, es que no había nada más. ¿Recuerdas cuál fue el primer paper que conseguisteis introducir en una revista, que os admitieron en una revista de impacto? Sí, claro, por supuesto, no se me olvidará jamás. Fue un artículo que publicamos el año 1983 en la revista La Anthropologie, que es una revista que tampoco tiene un gran peso. Bueno, en Europa sí, probablemente es la revista más importante de Europa, sí. En el que tratábamos el tema del uso de palillos de dientes en el Pleistoceno, gracias precisamente a que en la muestra de aborígenes canarios, pues yo me había encontrado esa misma cuestión en una proporción, pues no sé, pues como de casi del 10% de la población. Tenían marcas de palillos de dientes y entonces allí se pudo estudiar una muestra amplísima. ¿Esto fue tan temprano como en el 83, me dices? Sí. Una muestra de 200 individuos por lo menos que tenían signos de palillos de dientes y entonces con esa muestra fuimos capaces de resolver el problema de los palillos de dientes que Emiliano nos encargó a Juan Luis y a mí el año 81. Nosotros hicimos un artículo con Pilar Julia Pérez que publicamos en una revista de poca monta británica, ¿no? El Paleopathology Newsletter, que no me acuerdo, no se me olvidará jamás, año 81, primera revista internacional en la que participamos. Yo empecé en el año 79, para que te hagas una idea, ¿no? Sí. Pero nuestra primera revista, artículo serio, bien fundamentado, con su metodología, con su discusión, su debate, sus resultados, fue en el año 83, en la revista La Anthropologie, que se llamaba pues el uso de palillos de dientes, no me acuerdo el tema, el título, en la población aborigen de las Islas Canarias, pero que por supuesto citábamos a Atapuerca. Citábamos a Atapuerca como un ejemplo de una población fósil en la que también se utilizaban palillos de dientes. Y luego aquello, pues, en fin, resultó una cosa muy interesante, publicamos algún artículo más en
en la revista Journal of Human Evolution después de... ¿Cuándo hacéis la primera publicación en Journal of Human Evolution? Pues el año 86. 1986. Sí. ¿Sobre qué tema fue? ¿También sobre esto? Dientes de Atapuerca. Dientes de Atapuerca. La cima de los huesos. 86. 86. Ajá. ¿Y el primer Nature y el primer Science? Pues estamos hablando de los 90, pues no recuerdo, el primero lo publica Juan Luis con los tres cráneos. O sea, a partir del 92, supongo, ¿no? Sí. Ahí pues yo creo que... pero yo creo que los 80 fueron muy interesantes, ¿no? Porque sabíamos muy poquito, pero bueno, disfrutábamos muchísimo con aquello. Y fue la manera de ir abriendo puertas, empezaron a conocernos fuera. También es cierto que Emiliano cuando salía fuera hablaba muy bien de nosotros. Y entonces, pues gracias a eso, pues también empezaron a conocernos. Pero como lógico, claro, ¿de quién iba a hablar bien si no es de sus discípulos? Claro. Primer congreso internacional de paleontología humana al que fuimos fue en Turín, haciendo un viaje de... ¿En qué año? 1987, en un viaje que hicimos en una furgoneta desde Madrid a Turín, que es un viaje bastante más largo que el que ha hecho el Fútbol Club Barcelona hace poquito, viajando a Milán para jugar su partido de semifinales de la Copa de Europa. Tanto se ha hablado en televisión de ese viaje, que ha sido muy mediático. Ni sé de fútbol ni veo la televisión. Bueno, pues este viaje, ¿no? Pero... es curioso comentarlo, ¿no? Un viaje que ha hecho un equipo de fútbol muy importante, como es el Fútbol Club Barcelona, desde Barcelona hasta Milán, con escala, por supuesto, para dormir, para descansar. Nosotros lo hicimos desde Madrid en una furgoneta horrible, una furgoneta Ebro. ¿A Torino? A Turín, sí, a Torino. Sí. Fuimos allí a un congreso internacional, íbamos 9, nos pagamos este viaje como pudimos con el proyecto de Emiliano Aguirre y tardamos 24 horas sin dormir, sin hacer escala ninguna, ¿no? Llegamos muy cansados, más cansados probablemente que los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Hicimos lo que pudimos en el congreso y bueno, para que veas un poco cómo era aquella época, ¿no? Sí, claro. Y bueno, presentamos lo que teníamos y en fin, era una época pues muy divertida, muy juvenil, si quieres, la juventud de la ciencia española en general, porque yo hablo del ámbito de la evolución humana, pero me daría igual, podríamos estar hablando de astrobiología o de lo que quieras. Era la época casi de los principios de la ciencia española, después de una época en vacío, de 40 años en vacío absoluto, de de falta de ciencia en España, ¿no? Una época muy interesante, ¿no? Fíjate, yo pienso, y probablemente coincidamos en esto, que el gran hito de la tafonomía española es el descubrimiento y la interpretación del canibalismo en Homo antecesor de TD6. No te pregunto por el descubrimiento de antecesor, que eso está muy contado, muy escrito en vuestro libro, también yo creo que lo habéis escrito en varias ocasiones, pero sí te agradeceré que nos cuentes tus primeras impresiones cuando de repente veis que hay marcas de corte y que los patrones de descarnado y de consumo de estos antecesores son exactamente los mismos que los de cualquier otra presa consumida por estos antecesores. Yo creo que aquí fue la puesta de largo de lo que habíamos aprendido en los años anteriores. Yolanda Fernández Calvo participó en aquel estudio, luego ya ella después ha seguido sus pasos en otros proyectos, pero ya participó en aquel estudio, ¿no? Y fue un estudio muy serio, basado en todo el bagaje de experiencia que habíamos acumulado en aquellos años. Yo participé en mi modesta contribución muy poco, obviamente porque ya ese tema ya lo había dejado, ¿no? Fue casi más Yolanda, Carlos Díez, pues los tafónomos incipientes como Isabel Cáceres, Rosa Huguet, que empezaban entonces, que eran las alumnas de Yolanda, que también abrió escuela, también motivada por el mismo impulso que todos los demás participantes del proyecto Atapuerca. Y fue la puesta de largo porque hicimos, yo creo que hicieron un trabajo, yo no quiero tampoco arrogarme ningún mérito en aquello, ¿no? Un trabajo modélico, está publicado en una revista muy importante como es el Journal of Human Evolution, y yo creo que ese trabajo es que no tiene por dónde cogerlo en el sentido negativo, es decir, no se puede en ningún momento pues decir nada en contra, porque era un trabajo perfecto hecho por Yolanda, por Isabel y por todas las personas que trabajan en toda esa tafonomía, gracias a la experiencia que habían acumulado. Los primeros descubrimientos de antecesor en el estrato Aurora son del 94, creo recordar. Son del año 94. Entonces, lo primero que se hace, entiendo que son los estudios taxonómicos, y
¿Y cómo se produjo aquello? ¿Cómo recuerdas que se produjo el estudio de los aspectos más de las marcas de corte, del canibalismo? ¿Cómo fueron aquellos, pues se vio aquellos momentos? Aquello se vio enseguida, ¿no? O sea, primero la sorpresa, ¿no? De decir, bueno, esto desde el punto de vista taxonómico nos hemos encontrado con unos fósiles absolutamente distintos de todo lo que conocíamos en Europa, muy diferentes. Yo recuerdo los primeros dientes que ahora mismo, por ejemplo, no es por ponerme ningún mérito, ¿no? Pero si los viera un odontólogo actual, no los reconocería como humanos. O sea, con eso pues ya te digo todo, es decir, la diferencia morfológica entre un diente de antecesor y un diente humano pues es abismal. Tal es así que cuando yo le pregunté a Gloria Cuenca, una gran especialista en micromamíferos, le enseñé un diente de la cima de los huesos y un diente de Homo antecesor, el mismo diente, un premolar. Le dije, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Dos especies? Dice, a mí me parecen dos géneros diferentes. Yeah. Tal es la distancia morfológica que existía, incluso entre cima de los huesos y grandolina, los yacimientos que están a 1 kilómetro de distancia y que les separa probablemente medio millón de años. La diferencia impresionante, ¿no? Eso mismo lo hiciste conmigo hace unos cuantos años. Me pusiste aquí en la mano un diente actual, uno de antecesor auténtico y uno de Heidelbergensis auténtico, la cima auténtico, y realmente me quedé absolutamente impactado porque tú habías escrito muy bien que los dientes son muy diagnósticos, son un elemento muy diagnóstico y contienen mucha información, pero cuando uno tiene aquí en la mano los tres y ve la misma pieza, un premolar en concreto, que es lo que me pusiste, si se da cuenta hasta qué punto, es muy, muy emocionante. Yo recuerdo en tu despacho que casi se me saltaron las lágrimas de ver realmente en 3 piezas lo que es la evolución humana, ¿no? Claro. Y luego enseguida, claro, luego ya empezaron a aparecer restos de cráneo, que era donde mejor se veían, las marcas de corte. Recuerdo un fragmento de temporal con 12 marcas de corte paralelas. ¿En qué momento? Pues esto fue el mismo año 94, cuando empezamos. Bueno, estábamos realmente muy emocionados y tampoco veíamos muchas cosas al principio, ¿no? Cuando estás tan emocionado, tan nubilado por toda la emoción que te hace ver los descubrimientos y demás, pues te quedas un poco, todavía estás fuera de sí, ¿no? Y no ves todo lo que tienes que ver. Cuando llegas al laboratorio y empiezas a tranquilizarte, y entonces ya toda la adrenalina baja a su correspondiente nivel, las encefalinas, todas las endorfinas y todo aquello ya están bajo nivel normal, entonces ya ves las cosas, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta y dices, bueno, es que aquí hay marcas de descarnación, es que estos huesos están rotos igual que los huesos de los animales. Yo recuerdo, a mí lo que más me impactaba era cuando decía Yolanda, es que tenemos un radio humano que está tronchado, literalmente, y que se ven las astillas del hueso tronchado, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Y lo vimos enseguida, o lo vieron enseguida, porque no voy a ponerme ningún mérito, vamos a darle el mérito a las personas que entonces sabían de esto, ¿no? Vimos las marcas enseguida, rápidamente al microscopio, vimos enseguida pues marcas de descarnación, vimos roturas, vimos fragmentación, golpes en los dientes, en la boca, y todo destrozado. Vimos aquí hay un patrón de carnicería que es muy claro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue un estudio muy, muy interesante, muy bonito, y bueno, que prácticamente no había ninguna duda. De hecho, pues hemos seguido viendo esos mismos patrones en los fósiles que han ido apareciendo a partir del año 2003, y además en 2 niveles diferentes, porque ya sabéis que el estrato Aurora no es un estrato, es una condensación de estratos, y hay hasta creo que unos 8 o 9 niveles, si no más, pequeños niveles que corresponden a momentos diferentes de deposición diferente, con fósiles de distinta época, es decir, que han sido depositados a lo mejor con diferencia de miles de años, ¿no? Quizá algo más, ¿no? Pero que lo que nos hace ver es que ha habido momentos de canibalismo en tiempos distintos en esa época, en TD6, a finales del Pleistoceno inferior, y que por tanto es una actividad o una cuestión cultural que tenía el Homo antecesor. Inicialmente recuerdas que planteasteis este canibalismo con un canibalismo casi económico, alimenticio, gastronómico, si quieres, ¿no? Y ¿piensas que al día de hoy es esta la tesis más preponderante? Bueno, gastronómico, por supuesto, en el sentido de que se los comieron sin necesidad. Es decir, ellos tenían a su disposición todo lo que querían.
tenían gamos, tenían ciervos, tenían jabalíes, en fin, tenían todo tipo de animales, tenían un clima mejor que el actual, tenían todos los vegetales a su disposición, es decir, su alimentación pues era suficiente, ¿no? Y además los fósiles humanos pues demuestran, porque claro, en un fósil, en un diente sobre todo, es donde se ve mejor, las condiciones de salud de estas poblaciones pues eran ideales, perfectas, como en cualquier otra especie del ecosistema, ¿no? Hoy día, cuando comparamos, por ejemplo, dientes de épocas medievales o épocas difíciles en las que ha habido desnutrición y demás, pues se ve la diferencia muy clara, ¿no? Los dientes perfectamente formados, el esmalte perfecto, casi sin marcas de nada, sin hipoplasias, en fin, con un estado de salud envidiable, ¿no? Por tanto, esta gente vivía bien, tenía comida suficiente y entonces no necesitaba comerse a sus semejantes para alimentarse. Entonces, ¿por qué lo hacía? Bueno, entonces parece claro, hemos hecho ahí distintas aproximaciones al problema y hay una cosa muy clara. La mayoría de los individuos que están canibalizados son infantiles, juveniles o adultos jóvenes. Por supuesto, nos faltan individuos de menos de 3 años. Estos, naturalmente, un niño de menos de 3 años se lo comen en una sentada y no dejan absolutamente nada. Ni los huesos casi, ni los huesos, nada, ni los dientes, o es muy difícil encontrar dientes de un niño de 3 años porque son muy fragmentarios o muy deleznables. Sí, se pierden con facilidad, ¿no? Entonces, claro, pensar que estos caníbales del Pleistoceno se dedicaban a ir a otras tribus vecinas a capturar niños me parece poco aceptable, ¿no? Más bien estamos pensando en territorialidad. La territorialidad es una característica de muchos primates, como bien sabes, ¿no? Y naturalmente nosotros somos territoriales. En el último libro pues he escrito sobre territorialidad, somos muy territoriales y eso lo demostramos día a día en todas nuestras actuaciones. Una territorialidad que es absolutamente impresionante, ¿no? En las guerras, todos los problemas que hay a nivel mundial, pues se producen por el territorio y por los recursos que tienen esos territorios. ¿Qué sería Atapuerca en el Pleistoceno inferior o en cualquier momento del Pleistoceno medio o en ciertos momentos del Pleistoceno? Digamos, cuando las condiciones ambientales eran buenas, ¿no? Cuando no había los fríos, las épocas más glaciares, ¿no? Pues un verdadero paraíso. Agua, vegetación, animales, cuevas para refugiarse, una zona alta donde controlas el recurso, estás al final de una cuenca fluvial, de la cuenca del Ebro, estás al inicio de la cuenca del Ebro, estás en un lugar perfecto, ¿no? Lógicamente, todas las poblaciones humanas que han ido invadiendo paulatinamente Eurasia desde África se han movido por las cuencas fluviales, ¿no? Y esta cuenca fluvial del Ebro y del Duero pues era un paso natural, normal, de todos los homínidos. Cuando se encontraban con Atapuerca, como probablemente se encontraban con otros lugares, quizá llegaban al lugar ideal, donde podían permanecer durante mucho tiempo pues en unas condiciones perfectas para su vida durante miles y miles de años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no eran los únicos homínidos que apetecían ese lugar. Y para mí se producían conflictos de interés por ese territorio, que terminaban sencillamente con la muerte o con la expulsión de una de las tribus que estaban en ese momento allí, o de las tribus, si había 2 o 3 que cabían en el territorio, pues seguramente pues había esos conflictos, ¿no? Que acababan en la muerte de uno de los grupos. Y bueno, eran comidos sencillamente porque eran una masa cárnica dispuesta pues para comérsela sin ningún problema. De ahí que el canibalismo gastronómico, pero también etológico y cultural, si consideramos que el canibalismo puede ser o formar parte de la cultura, que esto es lo que defiende Eudald Carbonell. Entonces vamos a llamarlo canibalismo, vamos a hacerlo más complejo, canibalismo cultural, etológico, por comportamiento, y encima gastronómico. Y además muy útil para el que vencía. Muy bien, muchas gracias. Te querría hacer plantearte una última cuestión, una última pregunta. ¿Cuáles piensas tú que son los retos de futuro de la arqueozoología y de la tafonomía? Yo creo que nos queda mucho para aprender. Yo creo que se trata ahora, yo creo que las bases están sentadas. Las bases de la tafonomía, de la zooarqueología están sentadas, y porque está además muy bien, es que es muy necesario. Es decir, todo ha cambiado. Gracias a la tafonomía tú piensas que todo ha cambiado. El tipo de excavación.
las excavaciones que se hacían en los años 70 no tienen nada que ver con las que se hacen en la actualidad, gracias a la tafonomía, porque nos ha enseñado que los fósiles no solamente son restos orgánicos de entidades biológicas pretéritas, como se dice de una manera muy tal, sino que son elementos que han ganado información del pasado, que han ido adquiriendo información que nos permite conocer mucho sobre el pasado. Han perdido información, pero a su vez han ganado información. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el mayor número posible de técnicas para poder seguir aprendiendo más de lo que nos dicen los fósiles. Yo creo que el gran reto está en esto. Es decir, de momento hacemos una cosa muy importante en arqueología, que es conservarlo todo, cosa que antes no se hacía. Recuerda el yacimiento de Chucutien, que hemos visitado en alguna ocasión, y que cuando nos dijeron esto en 15 años, un yacimiento que es 5 veces la Grandolina, se lo liquidaron en 15 años a pico y pala. ¿Qué ha quedado? Nada, absolutamente nada. Hoy día, la Grandolina o cualquier otro yacimiento que excavemos en el mundo, lo hacemos a través de años y años y años, y nos quedamos con todo. Y a veces decimos, ¿y qué hacemos con este material? ¿Para qué va a servir? Bueno, ya lo veremos. Ahí está. Fragmentos, trocitos pequeños, toda esa información. Naturalmente, obtenemos información que nos permite saber cómo se formó ese yacimiento o qué ocurrió allí hace a lo mejor medio millón de años. Pero dentro de nada tendremos nuevas técnicas que nos van a permitir, nuevos métodos de trabajo que nos van a permitir saber mucho más. Esos fósiles están ahí guardados, conservados, no almacenados, no me gusta esa palabra, para que algún día sepamos mucho más. Y dentro de quizá 100 años, pues digan, mira, qué listos eran los arqueólogos de hace 100 años que guardaban las cosas, porque ahora nosotros, gracias a que las guardaron y las conservaron muy bien, somos capaces de averiguar mucho más. Tenemos esta técnica que es fantástica, que nos permite decir algo que nosotros en este momento no podemos ni imaginar. Muy bien, José María, coincido plenamente contigo en prácticamente todo lo que has dicho y desde luego esto último. Yo creo que el reto de la tafonomía y de la arqueología es incrementar y mejorar las técnicas que nos den más información. Pues muchísimas gracias con esta conversación con José María Bermúdez Castro aquí en el CENIEZ, en Burgos. Pues cerramos esta primera tarde aquí en Burgos. Gracias.